Justificación y regeneración. Por Charles Latter. Apéndice B no puede pecar. Para ver apéndice A y D, consultar libro. Juan nos dice en 1 de Juan 3, 4 al 9 que los cristianos no pecan y no pueden pecar. ¿Qué quiere decir tal declaración? Numerosas respuestas han sido dadas a esta pregunta a través de los siglos, pero aquí consideraremos solo estas dos. 1. Una explicación popular de estos versículos es que la nueva naturaleza del cristiano no puede pecar. La simiente de Dios, que es perfecta, permanece en el cristiano, y nunca desea ni comete un solo pecado. Aunque hay mucha verdad en esta opinión, no obstante encara objeciones formidables. Primero que todo, Juan no dice que la nueva naturaleza del cristiano no puede pecar, él dice que el cristiano mismo no puede pecar, la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 de Juan 3:9. El que no puede pecar es claramente el cristiano como una persona total, la misma persona de quien se dice haber nacido de Dios en la última parte del versículo. Segundo, la proposición que la nueva naturaleza del cristiano no peca es en realidad una declaración sin sentido. Solo una persona es capaz de pecar o de no pecar, una naturaleza abstracta no puede desear hacer algo o actuar en ninguna forma. Como vimos en el capítulo 9, una naturaleza no es algo que tenemos separado de nuestras personas, es una descripción de quienes somos realmente en lo más recóndito de nuestro ser. Tercero, practicando pecado se contrasta en los vs 7 a 8 con practicando justicia. Seguramente Juan está pensando aquí, no solo de un acto de justicia, sino de la práctica de la justicia. Así también, cuando habla en este pasaje de la imposibilidad de que los cristianos practiquen el pecado, él debe tener en mente no un solo acto de pecado, sino la práctica del pecado. Cuarto, Juan está interesado con mostrar que las acciones propiamente dichas del cristiano son diametralmente opuestas a las acciones de los no regenerados. Él está hablando acerca de los cristianos, actualmente no pecando, no solo cristianos pecando y odiándolo o cristianos pecando, pero no pecando en sus nuevas naturalezas. Tal enseñanza caería en manos de los mismos herejes a los cuales Juan se opone. 2. La mejor explicación de estos versículos es que el pecado que el creyente no hace o no puede hacer, es pecado habitual o persistente. Juan dice literalmente que el cristiano no hace pecado. Es decir, el cristiano no practica el pecado. Al contrario, el cristiano practica justicia. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. 1 de Juan 3:7. ¿Por qué se encuentra el cristiano incapaz de practicar el pecado? La respuesta es dada en versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todos los cristianos tienen una nueva naturaleza, la simiente de Dios, como su identidad esencial. Esta nueva naturaleza, la cual es perfecta, se impone contra todo lo malo, eficazmente previniendo que el creyente viva en el pecado. Por el contrario, la justicia es la característica principal de su vida. El andar del cristiano no es perfecto porque aún tiene la carne con la cual lucha toda su vida. Cuando su cuerpo mortal sea redimido, entonces la nueva vida ya presente en él será manifestada en toda su plenitud, y sus acciones corresponderán perfectamente con el deseo de su corazón renovado. Este entendimiento de las palabras de Juan es lo único que da completo sentido al tiempo presente de los verbos involucrados y se refleja en las mejores traducciones modernas de 1 de Juan 3, 4 al 9. Biblia de las Américas, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, no peca, todo el que peca, ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Reina Valera 1995, todo el que comete el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios.